corresponsal, desgraciadamente, es una especie de extinción. El reportero es una especie de extinción, ¿no? Porque quizás son más los costes que cualquier otro redactor, incluidos viajes. Y de cierta manera sí que ha comentado, con eso compartía la opinión contigo, de que estos acontecimientos han devuelto un poco la vida a los corresponsales y a los enviados especiales, ¿no? En el extranjero. No sé si compartes esa opinión. Comparto la opinión de que nos ha devuelto un buen motivo para hacer nuestro trabajo y que seguimos haciendo igual, evidentemente con mucho menos llamativamente, porque hay otros núcleos informativos, personas informativas que son cubiertas. Ahora toda la atención internacional se ha focalizado en la región y por tanto efectivamente tenemos más trabajo, pero bueno, seguimos haciendo este trabajo como siempre evoluciona la ley. Y creo que el problema de los medios, es decir, esto no implica que el reportero no deje de ser una especie en vías de extinción. El reportero existe. En las nuevas generaciones siempre van a salir reporteros y buenos reporteros de esa nueva generación. El problema es que los medios se han acomodado a no necesitar historias. Es decir, yo no encuentro historia en los periódicos, encuentro información del día anterior, cuando no de 2 días antes. Cualquiera mínimamente interesado por información ya accede a esa información, ya sea por radio, por televisión o por internet. Es decir, a mí no me sirve el periódico, el modelo de periódico que estamos dando ahora. No requieren historias, no requieren historias. Y además, es decir, lo que no puede ocurrir es que cuando estás sobre el terreno y llamas a tu jefe, decían que no trabajo para el mundo, trabajo más de lo que quisiera, tengo desde enero publico a diario y no sé si es bueno o malo. Cuando llamas a tu jefe desde el lugar de los hechos y antes de que puedas explicar lo que está ocurriendo y lo que estás viendo, ya te están diciendo qué enfoque tienen desde Madrid. ¿Para qué necesitan al reportero? Que traduzcan a la BBC o que traduzcan al teletipo que acaban de leer de IP. No nos necesitan. El problema, yo creo que radica en la voluntad de los medios de buscar historias. De pronto han decidido que se pueden prescindir de las historias, que el enfoque es el que te marca una agencia internacional o que te marca un comentario en la radio, o no tengo muy claro que te lo marca, y bueno, creo que eso se puede trasladar a todas las esferas. Es decir, el interés ya no es que esconde el político de turno cuando te está diciendo una cosa y no otra. Es repetir como un loro comunicado que estás aceptando porque no te permite hacer preguntas. Es decir, creo que el periodismo en sí ha entrado en una crisis y que eso puede ser una revolución a la vida de la regla. O sea, eso vamos a tener que asumir y vamos a tener que salir trabajando mucho todos e intentando cambiar la jefatura o la manera de actuar de los medios, cosa que va a ser muy difícil porque no tiene ninguna voluntad de ello. A mí me parece que una de las cosas que aportan los corresponsales es la pluralidad. Sin corresponsales, la visión que se tiene de, por ejemplo, Oriente Próximo está muy condicionada por las grandes agencias, que son 2 o 3, las grandes agencias internacionales. En cambio, la presencia de corresponsales allí, los 3 yo creo que hemos estado en esta región, pues es aportar una visión distinta de la agencia y más viva que una agencia internacional. Y en ese sentido creo que el trabajo del corresponsal va a seguir siendo importante. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo la situación económica de los medios de comunicación es desastrosa. Prácticamente todos los medios, o casi todos, están perdiendo mucho dinero. Y un periódico, por ejemplo, que es en el medio que nosotros nos hemos desenvuelto más, un periódico pues depende de otra empresa o de otras empresas, de un grupo de empresas que el señor que es el capitalista de esas empresas quiere darse el lujo por las razones que sea de tener un medio a su disposición. Entonces, si él pone dinero, es posible tener corresponsales, pero si no pone dinero, ya no es posible. Antes los diarios ganaban dinero, ahora pierden dinero. Entonces, esto hace que el trabajo del corresponsal esté muy supeditado a la voluntad de un capitalista que en general tiene empresas que no son del sector de comunicación, que son las que aguantan a las empresas del sector de comunicación. Sí, yo te quería ampliar la pregunta. Parte de esta estación coyuntural, digamos que esperemos que donde el poder económico influye directamente en el trabajo de las entradillas de las crónicas y de las historias. Hay otra
nuestra cortapisa muchas veces que a la hora de elaborar la información te has sido testigo y eres víctima de una expulsión por ser periodista. Has sido testigo además del trato que han recibido los periodistas españoles en un país amigo teóricamente de España, como es Marruecos. Así que me gustaría conocer de primera mano, porque ha sido realmente quien estaba allí viviendo el directo, cómo es esta situación. En primer lugar, aparte de la situación de los medios, la situación que se vive directamente con la represión, ¿no? Cuando estás trabajando, con el impedimento de trabajo. Bueno, de entrada, mucho peor que nosotros lo pasan los periodistas locales, ¿no? Y los periodistas locales me refiero sobre todo a aquellos que no van besando la alfombra, que les ponen el poder por delante para supuestamente ir andando cada día. En un país como Marruecos, que en comparación con otros países del mundo árabe, musulmán y africano, pues es un país relativamente avanzado, hay periodistas que se levantan cada día tratando de hacer buen periodismo, de no besar por donde pisa el poder, y son ellos los que sufren más que nosotros. Otra cosa es que podamos decir que como corresponsales o como enviados especiales en este país pues tengamos todo hecho, ¿no? Hay mucho que hacer, y cuando a mí me quitan la acreditación a finales de 2010, entiendo que es un poco, bueno, es la primera vez que Marruecos le quita la acreditación a un responsable de un país, como he dicho, entre comillas, amigo, como España, pero no hay que olvidar que son las autoridades españolas las que evidentemente son cómplices de todo lo que ha pasado, porque no han hecho, por así decirlo, su deber de defenderme, ¿no? El ejemplo más claro es si le damos la vuelta a la tortilla, es decir, ¿hubiera España en alguna situación quitado la acreditación a un responsable marroquí aquí? Pues, evidentemente nunca. Eso lo sabe Marruecos y eso lo sabe España. Y en caso de que se lo hubiera quitado, ¿hubiera Marruecos reaccionado de otra manera? Pues por supuesto que sí. Entonces, algo tan importante en las relaciones internacionales como la reciprocidad, pues en este caso no ha existido, ¿no? Y claro, hay gente que me dice, es que tú pretendes que en un partido de fútbol haya las mismas reglas de juego para los dos equipos. Por supuesto que es lo que pretendo. Por supuesto que es lo que pretendo. Y a un país como Marruecos hay que exigirle lo que ellos exigen. Es decir, ¿por qué los ciudadanos marroquíes no ejercen su derecho al voto en España? Pues claramente no lo ejercen porque los marroquíes no son capaces de darle a los españoles que viven en Marruecos su derecho al voto. Entonces, ¿por qué nos quejamos de lo que nos está pasando a los corresponsales españoles en Marruecos? Bueno, evidentemente porque les estamos dando a los corresponsales marroquíes en España unos derechos que ellos exigen y que no son al mismo tiempo capaces de darnos a los que ejercemos allí nuestro trabajo. Y ellos dicen, claro, es que tú le estás pidiendo a un país tercermundista algo que te trate como un país europeo. Y digo, por supuesto que lo estoy pidiendo. Por supuesto que lo estoy pidiendo. Entonces, la situación es la que es, ¿no? O sea, no tenemos que culpar de todo lo que ha pasado a Marruecos, también hay que culpar a las autoridades españolas que son excesivamente permisivas. Y sobre todo, insisto, no mirarnos tanto a nosotros como corresponsales, sino fijarnos en los periodistas locales que lo pasan mucho peor que nosotros, esos medios que están castigados sin publicidad porque no aplauden al poder cada mañana, esos medios que están con sus directores encarcelados, esos medios que son cerrados evidentemente por leyes bastante dudosas, con lo cual, bueno, entiendo que es un mal menor el hecho de que yo haya tenido que irme después de 8 años a Marruecos y estar en España. Yo soy un privilegiado que mantengo mi
contrato con mi medio de comunicación, pero tengo compañeros que si les hubiera pasado lo mismo que a mí, pues no estarían trabajando ahora mismo. Y